Faltan 75 días para la jornada electoral más grande e importante de la historia de México. De hecho, 74 días y 16 horas. Es por eso que de nueva cuenta y como cada 15 días en Despierta están con nosotros los representantes, los coordinadores de las dos candidatas y del candidato a la presidencia de la República, de las campañas, mejor dicho, de los tres candidatos a la presidencia. Los presento por orden de registro. Santiago Krill, coordinador de la campaña. Buenos días. Buenos días, Laura, Mario. Buenos días. Laura Ballesteros, coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Buenos días. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí. Y Mario Delgado, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Mario. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todas, todos. Buenos días. La vez pasada hablamos ampliamente de seguridad y después tuvimos una conclusión sobre salud, un minutito. ¿Qué tal si el día de hoy ampliamos el tema de la salud, una de las más importantes, de las prioridades para los electores, y cerramos con un minutito de economía? Muy bien. Empezamos con usted, Santiago Krill. Salud para la candidata Xóchitl Gálvez. Sí. Antes de entrar de lleno a salud, yo quisiera traer a la memoria 26 aspirantes que han muerto en 19 días en esta campaña. Es algo terrible, le corresponde al gobierno dar garantías porque han sido asesinados de todos los partidos. Bien, vámonos al tema de salud. Mis condolencias a las familias. En el tema de salud ha habido tres cosas, Daniel y Enrique, que han sido terribles, catastróficas. La primera es la cancelación del Seguro Popular, que trajo como consecuencia en el cambio al INSABI 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. Es el saldo. Lo segundo, que fue catastrófico, fue haber terminado con el abasto y la distribución de los medicamentos en todo el país. Solamente en el año 2022, 50 millones de recetas quedaron sin cumplirse. Pero no solamente eso, la megafarmacia ha sido un desastre, como fue Brimex, como fue todo lo que se hizo para la distribución de medicinas. Y tercero, rompieron con nuestras jornadas de vacunación, que eran excelentes, eran banderas en el mundo. Y hoy tenemos problemas con los niños de 1 año, que buena parte de ellos no cuentan con su cartilla de vacunación completa. ¿Qué proponemos? Proponemos un sistema de salud integral y universal, que se concentra en una tarjeta que se llama Mi Salud. Con esa tarjeta, por el hecho de ser mexicana o mexicano, va a poder acceder a cualquier clínica, sea pública o privada, y va a tener acceso a los servicios de salud, pero también acceso a la distribución y a la recepción de medicamentos y, por supuesto, a restablecer nuestro sistema de vacunación. Laura, Movimiento Ciudadano, entre dos posturas evidentemente antagónicas, ¿dónde se ubican ustedes en materia de salud? Mira, para nosotros ha sido muy claro, nos parece que sí hay dos posturas y dos opciones para elegir en este país, pero las dos opciones son las siguientes: la vieja política, que representan lo mismo, y la nueva política, porque nosotros hemos dicho con Maínez desde el principio que esto se trata del futuro. Nosotros somos el futuro de este país. Y para poder plantar el futuro sobre la mesa y poder perfectamente hacer esta distinción, porque es lo que además los mexicanos han vivido todos los días, tenemos que pensar en lo que causa las problemáticas de salud en el país. Claro que es un problema de pesos y centavos, ya entraremos a la discusión económica porque necesitamos solidaridad fiscal, pero también lo que tenemos que hacer es pensar en estas causas para poder trabajar en la prevención y evidentemente todo un sistema de salud primaria. Pero a ver, primero, salud del día a día. Hoy no tiene la respuesta el gobierno, no lo ha hecho el gobierno de Morena. Igual plantearon una megafarmacia, como la otra vieja política planteó una megacárcel, con esa ligereza y además esa falta de resultados aplicados a la vida diaria. La salud del día a día es fundamental. Número 2, la salud en enfermedades terminales es fundamental. Se nos han muerto miles de niños con cáncer en este sexenio. Número 2, salud con enfoque de violencia. Hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia psicológica, especialmente para las mujeres. Necesitamos centrarle un enfoque previo para la prevención, la atención y el acompañamiento.
esto. La salud con enfoque del sistema de cuidados, que también recae sobre las mujeres mayoritariamente. Por eso la salud necesita un enfoque de perspectiva de género y Maynes la está trayendo sobre la mesa, porque también hay que decir esto, para ser feminista hay que abrazar las causas, el feminismo es una cosa de personas, no nada más de las mujeres. También una salud con enfoque de drogas, hay que entrarle en serio, porque lo nuevo va en serio, a la regulación de las drogas, porque también lo que están consumiendo los jóvenes hoy es veneno y se necesita generar todo un sistema de atención y prevención en los sistemas hospitalarios. Y la salud con enfoque de emergencia climática, que es fundamental también. Miren, nada más algunos ejemplos. Cadereyta y Tula, que están envenenando el aire que respiramos las poblaciones en la zona metropolitana de Monterrey y en la de la Ciudad de México, están causando cientos de muertes al año, 300 se podrían prevenir al año, nada más en Monterrey, si esta refinería cerrara. Pero también al mismo tiempo Otis, por ejemplo, en Acapulco, con la devastación que ocasionó, producto también este huracán de la emergencia climática, ha aumentado por ahora en un 32% los casos de dengue. Ahí hay ejemplos muy concretos de cómo la emergencia climática está generando también una crisis de salud. Así que entrémosle a las causas para poder prevenir y poner los recursos ahí. María Delgado, una catástrofe con la salud, dice Santiago Krill sobre las acciones de la Cuarta Transformación en relación a este tema. ¿Cuál es la réplica y las propuestas de Claudia Sheinbaum? El presidente siempre dice en público y en privado que después del tema de seguridad, el mayor desastre que encontró fue en el sistema de salud. Había por lo menos 300 hospitales, unidades médicas abandonadas, que estaban a medio construir, que por temas de corrupción no se habían terminado. El modelo de regreso al pasado que propone la candidata del PRI y del PAN, el Seguro Popular, pues no funcionó, porque era simplemente una transferencia de recursos a los estados, se robaban los recursos del Seguro Popular y no construyeron infraestructura. Entonces era un engaño a la gente porque decían que estabas asegurado, pero no era seguro ni era popular porque no construyeron infraestructura. ¿Qué propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dice, bueno, vamos a transitar hacia un sistema universal de salud. Por cierto, primero establecerlo en la Constitución como un derecho y también la derecha votó en contra de esa reforma constitucional. ¿En qué se está trabajando ahora? En la consolidación del IMSS Bienestar como columna vertebral de un sistema universal para aquellos que no tienen acceso ni al ISSSTE ni al IMSS. Gracias al IMSS Bienestar, hay 23 estados actualmente, se han recuperado, se ha dado mantenimiento a más de 3.100 unidades, se han construido 13 nuevos hospitales y se han basificado a más de 20.000 médicos. ¿Qué propone Claudia Sheinbaum? Consolidar este sistema universal, garantizar el derecho constitucional a la salud, desde que naces, que te afilies al sistema público de salud. Para las mujeres especialmente, el programa de 40 semanas, las mujeres que están embarazadas, más 1.000 días, cuidar la primera infancia, que es fundamental. El tema de la salud mental me parece una innovación por parte de Claudia Sheinbaum y es algo muy importante. Y la prevención, ahí coincidimos con la compañera, la prevención es muy importante, sobre todo en un país que tiene y gasta tanto en enfermedades crónico-degenerativas, que tenemos primer lugar en obesidad, primer lugar en diabetes, ahí hay mucho por hacer en la prevención. Ahora, si la economía no crece y los recursos no alcanzan, pues no hay dinero para salud, para educación, para nada. ¿Cuál es su panorama de la situación económica actual? Si estamos de acuerdo en que las finanzas públicas podrían tener algún compromiso hacia los siguientes años y el tema de Pemex, que puede llegar a ser una bomba de tiempo para quien gobierne a partir del próximo sexenio. Bueno, pues en primer lugar tenemos 5 años, casi 6, en donde la economía simplemente no ha crecido. Entonces, sin crecimiento económico y con crecimiento de la población, pues la situación de la economía está muy, muy mal. ¿Cuál es el saldo que vemos nosotros? El saldo es que han incrementado los pobres extremos, la pobreza extrema, y los archimillonarios han duplicado sus fortunas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un gobierno que se dice de izquierda, como el gobierno del presidente López Obrador, es todo menos de izquierda. Ya no hablemos de la militarización, simplemente de la economía. Pero hay otra cosa fundamental. Es un gobierno que ha gastado más de lo que tiene y lo ha hecho desde el primer año. ¿Y esto qué significa? Significa que ha estado endeudando al país. Y esta deuda
es algo que prometió López Obrador que no le iba a ver. ¿Y esa deuda dónde ha ido? Pues inversiones realmente improductivas. Mario. Pues me parece que está describiendo justamente el modelo neoliberal que apoyaba a la derecha y que apoyaba el PRI, porque sí, le estás mintiendo a la gente. La economía creció el año pasado 3%, más que los Estados Unidos. La previsión de crecimiento para este año es de 3%. Dices que López Obrador endeudado. Si hubiera mantenido, si eso fuera cierto, si hubiera tomado deuda como Felipe Calderón, la deuda en este país en este momento estaría al doble. Se acabaron los gasolinazos, no ha habido aumento de impuestos y no hay deuda. ¿Qué ha hecho López Obrador? ¿Cómo le ha hecho para financiar pensiones, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer trenes, para hacer aeropuertos, para hacer esta gran inversión social en becas? No, porque no ha aumentado impuestos y no ha endeudado a nuestro país, justamente de combatir la corrupción y de la austeridad republicana. Eso que ustedes no creían y eso que ustedes no instrumentaron. Y hoy tenemos un país que es referente en el mundo, porque somos de los 8 que más inversión extranjera directa atrae. El año pasado creció 20% la inversión extranjera, es cifra récord. Tenemos 22 millones de empleos formales, cifra récord. Reservas internacionales por arriba de los 200,000 millones de pesos, cifra récord. Es falso que hayan aumentado los pobres, por el contrario, disminuyó en 5 millones de personas las personas Mario, en pobreza y el salario, nada más, el salario, que ese dato es tremendo. Pasamos de 88.4 pesos a 248 pesos, después de 30 años que los neoliberales decían que no podía crecer el salario. Miren, la desigualdad en este gobierno, en este sexenio disminuyó, pero disminuyó por malas razones. ¿Qué quiere decir esto? Hoy los pobres son más pobres y las personas de clase media también son más pobres. Entonces van decreciendo. Bueno, los datos son muy claros, ahí está la encuesta también, o sea, digamos, vámonos directo a los datos duros. Y también es importante decir que si hay endeudamiento, 16 billones de pesos de endeudamiento, la cifra más alta en 23 años, Mario. Tú lo sabes, tú manejas muy bien estos datos. El dato, pero permíteme terminar. Por porcentaje del PIB es 48.8. Aquí el asunto es, creo que muy claro. El conservadurismo fiscal al que la vieja política, tanto el PRIAN como Morena, han estado impulsando, y además las dos candidatas hoy lo han dicho, no piensan aumentar un ápice de impuestos. Se necesita una reforma fiscal progresiva. Necesitamos que los ricos más ricos de este país paguen lo que tienen que pagar. Hay 15,000 ricos en este país que a partir de la pandemia se hicieron 30% más ricos, mientras los pobres y la clase media se sigue empobreciendo. Hay que entrarle en serio. Por eso hablamos de solidaridad fiscal. Hay que hacer que paguen los que pueden pagar. Y también algo muy importante, en materia de medio ambiente, tienen que pagar los que contaminan. Tienen que pagar también en una regulación amplia de drogas impuestos a las drogas. Por ejemplo, la marihuana tendría que estar pagando también impuestos al día de hoy. Veamos lo que están haciendo los países más importantes. Pero más allá de la discusión de los pesos y centavos, que es fundamental y que de nuevo la vieja política le encanta concentrarse en eso, el futuro es pensar en qué nos lo vamos a gastar. Porque al final del día lo que la gente quiere es un México nuevo. Un México nuevo es un México próspero, es un México con paz, que pueda meter esta cantidad de dinero en energías renovables, en una transición justa, en seguridad social, en un sistema de cuidados, en vivienda digna y accesible, en ciudades de futuro. Es decir, hacia dónde queremos llegar al país. Porque si vamos a seguir centaveando, lo que va a pasar es que va a seguir aumentando la cantidad de muertos. Perdón, nada más una cosa. Creo que justo también la vieja política en materia de salud, y sí lo quería decir porque no puedo dejar de decirlo, tiene que ver con que la gente no se te muera. Y por un lado, Mario, ustedes mataron al Seguro Popular y mataron al INSABI. Y con eso sí, 30% de la población se quedó sin seguridad social, nada más en este sexenio. Y por su lado, la guerra con las drogas, en este mal análisis y en esta estrategia fallida, ha estado metiendo al país cifras históricas desde su momento, y ustedes las han seguido, de hasta 35,000 muertos al año. En tanto, el objetivo de estas mesas precisamente es y será durante toda la campaña que la gente obtenga los datos para decidir informado. Mi pregunta, y sobre todo lo que la gente se pregunta es, suena muy fácil llegar y presentar propuestas, hablar de institutos, hablar de campañas. ¿Realmente las candidatas, el candidato, las campañas tienen un estudio real de lo que se puede y lo que no se puede hacer, en gran medida por cuestiones de dinero al momento de llegar a la presidencia, de ser beneficiados por el voto? Por supuesto que sí. En primer lugar, Mario, la economía, si tú ves todo el sexenio, ha crecido
0.08%. ¿Y qué pasó? No el último ¿y qué año, pasó en no el solamente 2020, el último Santiago? año. Sea honesto con la gente, ¿qué pasó en el 2020? Pero vamos a medirlo En México todo y el en el gobierno. mundo. Todo el gobierno. México porque, y en el a ver, mundo. que entonces, ¿qué vamos a medir solamente un año? No. A ver, nos López cayó la Obrador, pandemia, López tienes Obrador que decirlo, ha y eso paró la gobernado economía. solamente un año o ha gobernado casi 6 años. Si ha gobernado casi 6 años, no ha crecido la economía. Y bueno, ha hecho inversiones tan absurdas como la Iberdrola. Tanto criticó el presidente a la compañía española Iberdrola y acabó comprándola, $6,000 millones, Mario. Pero no solamente eso, además los de Iberdrola se van a quedar administrando, son sus socios de López Obrador. No, socios eran de ustedes y por eso están enojados. Al contrario, porque el gobierno se les compró a los españoles que ustedes trajeron. Y se van a quedar administrándolo. No se van a... Eso ya son del país, eso es lo más importante. ¿Cómo sé como elector importante. que las propuestas son factibles y viables? Mira, en primer lugar, la inversión. Porque si no hay inversión, la economía no crece. Y para que se invierta, se requiere un país en paz. Un país que no tengas que pagar derecho de piso, que no te extorsionen. Un país que no se asalte al transporte de las mercancías. Son 70,000 millones de pesos al año solamente de asaltos en transporte. ¿Quién va a venir a invertir si no hay energía, si no hay agua? Se requiere inversiones en infraestructura, pues no están llegando, ven nada más en el norte, pues no hay agua y no hay energía. ¿Cuál es el análisis de Movimiento Ciudadano respecto a cómo poder hacer las cosas? Mira, número uno, hay que gastar bien, hay que gastar con visión de futuro. 2 billones de pesos han sido invertidos por el gobierno de Morena en esta inversión. Inversión es mucho decir, en proyectos no sostenibles. Ahí por ahí escucho a la candidata Sheinbaum decir que van a construir el segundo piso de la transformación en términos de sostenibilidad, en términos urbanos, que es en donde estoy especializada. No hay nada más anacrónico y del pasado que los segundos pisos. A mí me llama fuertemente la atención que esa sea la frase de futuro que decida usar, porque eso no habla más que del pasado que siguen representando. 2 billones de pesos en la refinería que no refina, que es Dos Bocas, 2 billones de pesos en el tren Ecocida Maya, que está generando una devastación de la selva, que tiene proporciones inimaginables, que no está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso no es gastar bien, eso no es gastar en el futuro y eso es seguir gastando el dinero en lo que la gente no necesita. Ahorita los escuchaba discutir, como me toca escucharlos discutir en todas las mesas, como me toca escucharles discutir en todos lados, esta polarización a la que quieren artificialmente someter a la población tiene aburrida a la gente. Por eso, de nuevo, y agradecemos el espacio, las propuestas. Esto tiene que irse a una discusión del Sistema Nacional de Cuidados, de la transición justa hacia las energías verdes y renovables, de la regulación de las drogas, la construcción de paz, la construcción de justicia en este país. Ahí nos han fallado y por eso se van a ir. Mario. Bueno, a ver, es fundamental que haya crecimiento económico. Yo me acuerdo hace 6 años, cuando López Obrador decía, a ver, vamos a erradicar la corrupción, vamos a tener austeridad republicana y vamos a ahorrar con eso 500,000 millones de pesos. Resulta que ha sido el doble de lo que prometió López Obrador y ha servido para financiar las becas, las pensiones, los apoyos a las personas con discapacidad, la construcción de infraestructura, refinerías, aeropuerto, trenes, carreteras, hospitales. Entonces, ¿qué se propone ahora? Seguir manteniendo esa confianza que ha logrado la administración del presidente López Obrador en materia económica. Dice Santiago Krill que no llegan las inversiones, pues están llegando como nunca. El año pasado se rompió récord en la inversión extranjera directa, más de 32,000 millones de dólares, nunca se había tenido esa cifra. Y el esquema o el fenómeno del nearshoring que está ocurriendo en nuestro país tiene que ver con la confianza que tienen los inversionistas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Qué curioso que quienes se dicen nuevos proponen aumentar impuestos. No hay que aumentar impuestos, hay que cobrar bien los que se tienen, como lo ha hecho el presidente López Obrador. Esa es una visión bien conservadora fiscal tuya. Sin privilegios y sin estar condonando a los grandes empresarios como lo hicieron siempre. 15,000 ricos, turborricos en este país gracias a su sexenio. Ha aumentado la recaudación porque ya no hay privilegios para nadie. Y también yo no considero que el gasto que dicen sostenible sea un desperdicio, no. Porque es la pensión para los adultos mayores, es las becas para los niños, son los apoyos para las personas con discapacidad. Eso no puede considerarse como un gasto que no sea sostenible, no es un desperdicio, entonces es una inversión en la gente. Mario Delgado, Laura Ballesteros, Santiago Krill, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en 15 días. Ya nos dejaron responder, está muy bien. No, adelante.
Bueno, pues en primer lugar, las malas inversiones se concentran en buena medida en Pemex, 900,000 millones de pesos. Pero los sobregiros de las grandes obras, 200% la refinería, 315% el Tren Maya. Si no hay corrupción ahí en esos sobregiros, va a ser muy difícil explicar esos sobregiros. Y yo no es la agenda social es fundamental. Nosotros somos socialdemócratas, progresistas, laboristas. Bajo ninguna circunstancia iríamos en contra de la agenda social. El futuro y el corazón de este país es la agenda social, pero vista como derechos, no como botín político, Mario. Pues Mario, de cierre. Por último, datos de Pemex que dieron ayer. Le ha dado al país en estos 5 años más de 3 billones de pesos y ha costado 0.8. Ha dado 3.8 y ha costado 0.8, es decir, una ganancia de 3. Lo que pasa es que ellos querían privatizar Pemex y están enojados porque López Obrador lo rescató y les acabó su negocito que tenían preparado. Al contrario, queremos un Pemex funcionando, un Pemex que produzca energía limpia y energía barata. En 15 días nos tocará analizar el debate, el primer debate de las candidatas y el candidato. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Regreso, buen día. Daniel. Gracias, Enrique.